En esta edición de Pistas Sonoras desde Madrid, España, nos acompaña Josefa Ros Velasco. Ella es investigadora postdoctoral de la Universidad Complutense de Madrid. Es la fundadora y presidenta de la International Society of Burnham Studies, que luego vamos a ver de qué se trata eso. Y es la editora de 2 volúmenes académicos sobre precisamente el tema del aburrimiento, y también la autora del libro La enfermedad del aburrimiento, que se publicó el pasado 2022 en Alianza Editorial y que también vamos a estar conversando un poco. Te agradezco muchísimo haber sacado el rato para conversar aquí en la Universidad Autónoma de Madrid. Estamos un poco en las afueras de Madrid, pero bueno, aquí estamos conversando. Es un placer enorme y sí, está bastante a las afueras. Hay un ratito desde el centro. Sí, bueno, tal vez lo primero que me interesaba preguntarles un poco sobre su formación, ¿verdad? Porque tengo entendido que su formación es en el campo de la filosofía originalmente. Entonces, bueno, me interesaría saber cómo llega desde su conocimiento de la tradición filosófica a interesarse por el aburrimiento como tema de estudio, ¿verdad? Que usted nos deja claro en el mismo libro que pues, no es un tema desconocido tampoco para la tradición filosófica, ¿verdad? En absoluto. De hecho, diría que si hay una disciplina que se ha encargado de estudiar el aburrimiento a lo largo de la historia, esa ha sido la filosofía. Realmente ahora vemos que el estudio del aburrimiento está sobre todo en manos de expertos en salud mental, psiquiatras, psicólogos, terapeutas de todo tipo, pero esto solamente está ocurriendo desde hace 100 años. Antes de esto, ¿quién se ha encargado de estudiar qué es el aburrimiento, cuáles son sus causas, cómo nos afecta, cómo reaccionamos frente al aburrimiento? Siempre fue la filosofía. En la antigüedad fue la filosofía. En la Edad Media, bueno, un poco la filosofía, un poco la teología, ¿no? Este híbrido que teníamos. Y a partir de la Edad Moderna también filosofía. Una de las etapas que a mí más me gusta de estos estudios del aburrimiento que proceden de las humanidades es el siglo XIX, y es un momento de filosofía y también mucha literatura, pero es esa literatura, ¿verdad?, que está cargada de contenido y de reflexión filosófica, al fin y al cabo. Y sí, mi formación es eminentemente filosófica. Yo soy doctora en filosofía, estudié la carrera de filosofía, también estudié la de publicidad, pero es algo al margen. Ahí estudié un poquito de... Sí, ahí estudié un poquito de psicología, pero era más psicología de la comunicación, etcétera. Y en fin, la verdad es que poquito a poco me he ido escorando hacia esa vertiente más relacionada con las ciencias de la salud mental, porque al final no me interesa tanto ese abordaje del aburrimiento desde la perspectiva filosófica, que lo trata como una experiencia existencial, sí, sino desde esas ciencias de la salud mental que lo abordan como un problema, como bueno, algún tipo de falla que puede estar poniendo en riesgo el bienestar de las personas. Esa es la parte que a mí me interesa más, así que no me ha quedado otra que ir introduciendo formación en psicología en mi propia carrera, en mi background, para poder escorarme hacia la psicología. Filosofía, pero para eso tiene que dialogar con otro montón de disciplinas para tener un entendimiento mucho más complejo y más rico. Completamente, porque al final el aburrimiento es una experiencia multifactorial, es un fenómeno multifactorial, depende tanto del individuo como del contexto. Al final tenemos que tener en cuenta, bueno, qué va a aportar la reflexión filosófica a la hora de analizar esa experiencia. ¿Qué parte de la responsabilidad recae en ese contexto de carácter antropológico, social, político? Tenemos que tener también en cuenta cuáles son las particularidades del propio individuo, cuál es tu propensión al aburrimiento. Al final, bueno, pues realmente cuando queremos observar el fenómeno del aburrimiento de manera holística en su totalidad, no nos queda más remedio que hacer ese trabajo multidisciplinar. Sí, porque también desde el lenguaje cotidiano y hasta desde el sentido común, por decirlo de alguna manera, parece como muy fácil decir que es el aburrimiento, ¿verdad? Todas las personas lo hemos sentido a lo largo de la vida. Sin embargo, cuando uno lee su libro y el repaso que hace, todos los abordajes que se han realizado, el panorama, bueno, se vuelve muchísimo más complicado, ya no parece como tan evidente y tan transparente, ¿verdad?, lo que es el aburrimiento. Eso me interesó mucho de su libro. Pues es que ya de entrada nos cuesta muchísimo a quienes nos dedicamos a estudiar el aburrimiento profesionalmente, nos cuesta muchísimo dar con una definición de este fenómeno con la que nos sintamos todos cómodos. Porque al final, claro, ese filósofo se lo quiere llevar a su terreno, y cuando hablas del aburrimiento, al final siempre llega a ese tedio, ese hastío, ese cansancio provocado por la estructura o por el vacío que uno siente frente a la inmensidad de la existencia. Cuando hablas con el sociólogo, ¿dónde va a recaer el problema? En esas estructuras de las que parten, o las rutinas, los hábitos sociales de una misma cultura. El psicólogo siempre se lo va a llevar a ese aspecto más individual.
claro, nos cuesta muchísimo encontrar esa definición que nos una a todos. Y a veces nos peleamos. A veces incluso nos peleamos. Y cuando escuchas a cualquier persona hablar del aburrimiento, sobre todo a mí me pasa particularmente que cuando escucho a alguien que está haciendo un tratamiento del aburrimiento que es erróneo, que es directamente erróneo, que está confundiendo el aburrimiento con otra cosa distinta, ahí sí que me enfado mucho. Me molesta muchísimo porque pienso, jolín, con el tiempo que dedicamos y que llevamos dedicando siglos a tratar de dilucidar esta cuestión para que al final este término se acabe utilizando de una forma completamente espuria para definir cosas que no son el aburrimiento en general. Sí, es que puede haber una confusión, como usted lo dice en el libro también, con depresión, con tristeza, con melancolía, con otra gama de emociones ahí más sutiles. Claro, es que un aburrimiento yo creo que tenemos que partir. ¿De qué estamos hablando? ¿De aburrimiento funcional o de aburrimiento disfuncional? Como muchas emociones, el aburrimiento tiene esta doble vertiente. Puede ser funcional o disfuncional. Para que se entienda, hablemos por un instante del miedo. El miedo cumple una función desde tiempos inmemoriales, que es la de nos alerta, no te pongas en riesgo innecesariamente. Pero si el miedo se apodera de tu vida y te inmoviliza, ya no cumple ninguna función, al contrario, es disfuncional, no te permite relacionarte con el resto de individuos que te rodean, no te permite seguir explorando y desarrollarte con normalidad en sociedad, ¿no? Sí. Pues con el aburrimiento sucede igual. Cuando hablamos de un aburrimiento funcional, pues hasta ahí todo perfecto. Ese aburrimiento no se puede confundir en ningún caso con depresión, con tristeza, con melancolía. Pero cuando pasamos a hablar de una forma de aburrimiento, una experiencia del aburrimiento disfuncional, ahí sí que la línea ya está bastante más borrosa. Porque no está muy claro si cuando uno experimenta ese aburrimiento disfuncional, si quieres podemos entrar un poquito más en detalle en qué significa esto, pero cuando estás experimentando aburrimiento disfuncional, eso lo que supone es que vas a estar atrapado en un estado de frustración y malestar durante un tiempo indeterminado. ¿Puede eso acabar generando una depresión? Por supuesto. ¿Puede eso generarte tristeza? Claro que sí. Y a la inversa, una persona que esté deprimida puede desarrollar una patología del aburrimiento o puede experimentar estados de aburrimiento disfuncionales. Por supuesto que sí. Esa depresión te puede condicionar la forma en la que tú o no eres capaz de reaccionar frente al aburrimiento. Un poco de eso también dentro. Hay como una frase que se ha vuelto como una especie de tópico con la que supongo usted está en desacuerdo, que a veces se dice, solo la gente aburrida es la que se aburre. Si usted no es una persona aburrida, jamás se va a aburrir. Es completamente falso y además, a mí me gusta además apuntar que es estigmatizante, porque en ese tipo de expresiones, al final no se trata más que de ideas, imaginarios que están en nuestra cultura, ideas que, bueno, pues han apoderado de nuestra mente en nuestra narrativa popular, ¿no? Pues solo se aburre quien no tiene imaginación, solo se aburre quien está falto de curiosidad, solo se aburre. Eso es, solo se aburre quien tiene una vida interior pobre, solo se aburren los vagos, los que no saben cómo ocupar su tiempo de manera productiva. Y a mí hay una de estas que está, yo los llamo mitos estigmatizantes. Hay uno de ellos que es el que me parece más peligroso, el de que solo se aburren los tontos, que eso es un dicho muy, muy típico aquí en España, ¿no? Es que si te aburres, pues eso, que sepas que los que se aburren es porque son tontos. Volvemos a lo mismo, estar vacío por dentro, ser incapaz de deleitarte, maravillarte, sentirte enganchado, ¿no? Por, bueno, pues todo lo que tienes a tu alrededor, esa infinidad de posibilidades de las que podrías hacer acopio. Claro, esto no es tan sencillo. Cuando hablamos de un aburrimiento funcional, evidentemente hay personas que tienen un catálogo de opciones, una capacidad de interesarse por las cosas, una curiosidad mayor o menor, pero dentro de lo que cabe, mientras seas capaz de reaccionar frente a ese aburrimiento, es decir, mientras seas capaz de observar ese horizonte de posibilidades y seleccionar una de ellas y hacer desaparecer el malestar del aburrimiento, nada. Y esto significa ni más ni menos o que eres incapaz de ver ese horizonte de posibilidades, y no porque seas tonto. Esto puede deberse a un trauma, puede deberse a un trastorno de la personalidad, puede deberse a un mal funcionamiento a nivel neurofisiológico. O bien, quizá veas ese catálogo, pero no puedes elegir lo que a ti te gustaría, ¿no? No puedes elegir
puedes pensar cómo quiero reaccionar frente a este estado de aburrimiento, pero ese deseo no lo puedes materializar y te quedas atrapado en ese aburrimiento. ¿Significa que eres tonto? ¿Significa que te falta curiosidad? Pues no necesariamente. Es que nos estamos dejando fuera algunos factores, tanto a nivel individual como contextuales, que pueden ser determinantes. Sí, y sobre esa estigmatización, usted hace un recorrido también que nos lleva hasta la Edad Antigua, los escritos de la Grecia clásica, de los romanos, luego, como ya decía, los pensadores teológicos de la Edad Media, y la constancia es como que el aburrimiento es a grandes rasgos condenado, se percibe como un vicio que afecta a la vida pública, en el caso de Grecia, más que nada, a la relación con Dios en la Edad Media, en el caso del cristianismo. ¿Por qué tanta condena desde esa época? Desde siempre, incluso ahora el aburrimiento se sigue condenando. Fíjate que escuchamos constantemente en los medios de comunicación, pero ya a nivel internacional. Lo mismo lo vas a ver en un titular, en un medio español, que en el New York Times hace una semana. Lo de que está muy bien aburrirse, que tenemos que aburrirnos más. Bueno, es un eslogan que al final nadie se cree. Nadie se cree. Lo que impera al final es esconder el aburrimiento. No queremos mostrar a los demás que estamos aburridos, pero precisamente por lo mismo que estábamos comentando hace un instante, porque no queremos que los demás nos señalen como responsables de ese aburrimiento. No queremos que los demás nos vean como personas aburridas, que les van a aburrir a ellos al mismo tiempo, que nos vean como personas que están vacías. Imagina que mi carta de presentación cuando nos conocemos fuese que te dijese: me llamo Josefa Ros Velasco y soy una persona muy aburrida y me aburro con muchísima facilidad. Tú no querrías pasar un sábado por la tarde conmigo, porque ya sabes que me propongas lo que me propongas, bueno, pues es muy fácil que yo me sienta aburrida, voy a estar de mal humor, voy a estar todo el tiempo evasiva. Nadie quiere admitir que se aburre, aparte porque también en la sociedad actual está muy asociado con la productividad. Por lo que se condena al aburrimiento ahora mismo sería por esa relación con la productividad. Así que decir tanto como que uno se aburre sería admitir, oye, pues no estoy empleando mi tiempo de manera productiva, no estoy exprimiendo ese tiempo de que dispongo, que es un regalo tan efímero, tan improbable, de la mejor manera posible, sino que lo estoy dejando pasar incluso sufriendo por ese vacío temporal. Eso tampoco lo queremos. Desde luego, no querríamos, ¿no?, que los demás tengan esa sensación de nosotros, de que somos poco productivos, a pesar de que ese otro frente esté demandando constantemente que nos aburramos más a menudo. Al final, es muy fácil darse cuenta de que hay ahí una especie de juego, una contraposición entre lo mal que nos sentimos por ese deber de estar ocupando el tiempo productivamente todo el rato y ese deseo que tenemos de recuperar nuestro tiempo del poder, ¿no? Nuestro tiempo libre sin sentirnos culpables de no estoy trabajando, no estoy haciendo una relación personal significativa, simplemente estoy dejándome llevar. Bueno, entonces, lo dice usted en el libro que incluso la relación entre productividad, entre comillas, y aburrimiento no es necesariamente antagónica. Uno puede aburrirse mortalmente en un trabajo, ya sea un trabajo de fábrica repetitivo o un trabajo, entre comillas, más calificado. También uno puede ser productivo y estar aburridísimo. Completamente. Vamos, de hecho, siempre tiendo a decir lo mismo. Es más probable aburrirte en el tiempo del deber que en el tiempo del poder. Siempre tendemos a pensar eso. Es justo cuando esté ocioso cuando quizá va a surgir el aburrimiento. Bueno, pues puede ser que sí, si no eres capaz, no has hecho los deberes de construir ese catálogo de opciones a las que recurrir cuando estés empezando a sentir que el entorno no te estimula como tú esperas adecuadamente, pues quizás sí, te vas a aburrir. Siempre es mucho más probable que te aburras de las obligaciones, que te aburras de un trabajo que no te gusta, de unas tareas domésticas que no te gustan, de unas responsabilidades que te vienen impuestas desde fuera, que se convierten en algo repetitivo, rutinario, monótono, todos los días lo mismo o muy parecido. Bueno, en ese caso, por supuesto, te puedes aburrir. Nosotros tenemos la sensación de que los que aburren son los ricos, son los pudientes, los que no tienen problemas, no se tienen que buscar la vida ni ganarse el pan. En absoluto. Hemos dejado de lado la idea de que el obrero en la fábrica también se aburre. Por supuesto que se aburre. Y sin embargo, oye, pues en nuestra cabeza lo imaginamos como que aquello era una fiesta. Como estaba todo el tiempo ocupado haciendo cosas, pero esas cosas eran repetitivas.
no le demandaban ningún tipo de ejercicio intelectual. Al final, te puede resultar tan aburrido o más que el tiempo de ocio. Claro, ahora que usted hablaba, también se me ocurrió un ejemplo que puede ser todavía muy tabú en nuestra sociedad, pero que se ha expresado como en algunos textos de autoficción o de ficción autobiográfica sobre la maternidad o la paternidad, y que es como a veces la rutina de cuidar niños pequeños puede ser también, a pesar del amor que se siente por ellos, puede ser increíblemente tediosa también, y eso no se dice porque es fuerte decirlo, digamos, en voz alta, ¿no? Estoy convencida de que sí, porque al final significa que tú digas que cuidar de tus hijos o que la maternidad o la paternidad te está resultando aburrida. Significa que está generando una situación, una realidad que para ti no es suficientemente estimulante, claro, que no te estimula adecuadamente. Decir esto de algo que al final has buscado tú mismo, bueno, pues recuerda mucho al fracaso, ¿no? Es decir, yo me he metido en esto, pensaba que me iba a estimular de forma adecuada, de acuerdo con mi necesidad, ¿no?, de excitación interna, y al fin y al cabo me estoy dando cuenta que después de un tiempo esto no está sucediendo. Pero claro, son tus hijos, es que es normal, ¿no? sentirte mal. Pero es algo esperable también, y cualquiera que se plantee el ejercicio de la paternidad tiene que tener esto en cuenta. Y es que a medida que esa situación en la que nos encontramos inmersos, o esa actividad, ese contexto, se vuelve repetitivo, a medida que deja de representar un reto para nosotros, va a resultarnos aburrida tarde o temprano. Así que el deseo de conseguir ese objetivo que tú tienes en el horizonte tiene que ser suficientemente fuerte como para ser capaz de que ese aburrimiento no se convierta en un problema. Esto es lo que suele suceder. Yo me puedo aburrir mucho en mi trabajo, pero si tengo un objetivo en el horizonte, conseguir algo que para mí es importante, que es significativo, puedo superar esos momentos de aburrimiento. Ahora bien, si no estaba muy convencida quizá, pues al final, ¿cómo vas a salir de ese aburrimiento? Lo que vas a acabar es odiando, ¿no?, esa situación. Claro, eso puede ser más desesperante, por ejemplo, estar en un trabajo que a uno no le interesa y que también no ve como muchas oportunidades de crecimiento, porque tal vez la formación de uno no es muy grande, entonces puede pensar como quizás voy a hacer esto todo el resto de mi vida. Eso puede dar pie a situaciones más patológicas ya, porque hay una falta de esperanza, de horizontes, que es donde entra lo social también, digamos, no solo lo individual. Esto es justo lo que nos decía la teoría de flujo. A medida que uno repite una actividad o que un contexto, una situación se repite, nosotros nos vamos acostumbrando. Es decir, cada vez requiere menos energía por nuestra parte, requiere menos esfuerzo, la curiosidad, por supuesto, baja, esa excitación baja, y si el nivel de complejidad de esa situación no aumenta también progresivamente, pues acabas en el aburrimiento. Ahora estoy volviendo a pensar sobre la marcha, sobre la cuestión de la paternidad, y puede que haya momentos de aburrimiento, de que ya no resulte tan estimulante, pero al fin y al cabo un hijo va pasando fases. Así que si te encuentras en esa fase en la que tu hijo parece que ya no está avanzando tan rápido como antes, piensa que después vendrá la adolescencia y volverá a convertirse en un reto esa paternidad. Hasta que se vayan de la casa. Y más, y después también. En Costa Rica eso ocurre bastante tarde, muchísimo más tarde que aquí en España. Bueno, yo creo que no es muy controversial decir que vivimos en una época más individualista que otras en el pasado, ¿verdad? Entonces parece que el aburrimiento, como usted nos decía, en la actualidad se tiende más a achacar al individuo, ¿verdad? más con todas las opciones de entretenimiento, de ejercicio físico, de creencias casi a la carta que uno puede asumir. Uno puede hacerse fanático del tarot, de la astrología, de un montón de cosas. Pero esta perspectiva tal vez hierra en entender por completo la naturaleza del aburrimiento, ¿no? Si la leí bien. Porque más bien a veces este exceso de opciones puede ser fuente de hastío. Completamente. De hecho, hay estudios que demuestran que las personas, cuando estamos en ese tiempo del poder, esa abrumadora corriente de opciones que nos rodea, algunas veces nos hace sentir impotentes, nos hace sentir frustrados porque somos incapaces de seleccionar una opción de ese catálogo predeterminado. A mí me gusta diferenciar entre dos catálogos, ¿no?, para responder al aburrimiento. Uno es el que creas tú a partir del tiempo que pasas contigo mismo, que vas experimentando, acumulando vivencias en el día a día, y que consiste en saber qué te aporta significado a ti. De qué manera empleas tu tiempo de forma significativa. Y luego está el catálogo de opciones predeterminado, que es el que está al alcance de todo el mundo. No has tenido que pensar nada para que surja esa opción.
con la que llenar tu tiempo. Pero esa opción es tan válida para ti como para mí, como para quien está más allá. Bueno, ¿qué son? Las plataformas, entretenimiento masivo. No es algo del siglo XXI. Esto nace con la cultura de masas. Ya los cines, los parques de atracciones, los estadios, todo esto significaba entretener de una misma forma a muchas personas, sean de la clase que sean sus gustos los que sean, sus sueños, sus aspiraciones. O sea, ese es el catálogo predeterminado. Que eso lo he visto mucho en redes sociales, personas conocidas como una típica publicación es: estoy aburrido, aburrida, ¿qué hay en Netflix? Que es como Netflix, como algo genérico, que es como entreténgame nada más, independientemente de la calidad o el género, lo que quiera ver. Y habrás visto quizá también a quienes un rato después vuelven a la red social a quejarse de lo aburridos que están de ver Netflix. Este es el problema. Es una opción predeterminada, entonces al fin y al cabo no está diseñada para entretenerte o para que tú ocupes tu tiempo de forma significativa a largo plazo. Es una pildorita. Es una píldora para pasar un rato corto que, oye, pues tampoco te da para hacer nada mucho más significativo. Digamos, simplemente, oye, estoy cansado, he terminado un día agotador, tengo una horita y no me apetece, solo quiero desconectar y dejar que pase el tiempo. Eso está bien. Ahora, si pretendes que esa plataforma llene tu tiempo de forma significativa, de forma que al cabo de quizá una semana tú te sientas lleno por dentro, sientas que, bueno, pues te ha ayudado, ¿no?, a construirte, a conocerte como individuo, pues no cuentes con ello. Desde luego no cuentes con ello. Entonces es lógico que ahora, aunque tengamos muchísimas opciones de entretenimiento, nos sigamos aburriendo. De hecho, es lógico que nos aburramos incluso más. Precisamente por eso, porque nos hemos acostumbrado a tener muy poquito tiempo libre, a llenarlo con esas opciones del catálogo predeterminado, y en el momento en el que estas fallan, estamos vendidos. Claro, sí, no quiero que suene como historia de millennial mayor, pero me acuerdo cuando... Yo soy millennial mayor también. Cuando uno compraba un CD, ahorraba dinero del colegio, y aunque tal vez no le gustaba al principio, pero ese CD lo escuchaba unos meses seguidos hasta que le gustara, porque había invertido dinero. Bueno, y el juego que daba eso, el leer las letras en el librillo, grabarlo en una cinta para el Walkman. También tenías que estar escuchando todo el tiempo el CD para mientras se grababa en la cinta, prestarlo a un amigo. Quizá también todo esto viene también un poquito ligado al fenómeno de la inmediatez, de que ahora esas opciones que hay en el catálogo cada vez son más inmediatas, cada vez están más fácilmente accesibles. Y eso a la larga también representa un descenso en el nivel de reto que suponen para nosotros, obviamente. Y antes comentabas que es cierto que en esta sociedad tan individualista somos quizá la sociedad más individualista, la que menos proyectos comunitarios, menos proyectos conjuntos tiene. Es mucho más fácil, en caso de estar frente a una experiencia de aburrimiento disfuncional, señalar al individuo y tratar de cambiar lo que está sucediendo en ese individuo, que fijarnos en si hay toda una estructura generadora de aburrimiento detrás de ya no solo el aburrimiento de X, sino de Y y de Z. Esto sucede mucho. Trabajo en residencias de mayores en los que viven muchas personas que, bueno, pues a veces refieren padecer aburrimiento constante, es decir, ser incapaces de salir de su aburrimiento. Esto es el aburrimiento patológico, ¿no? Y encontrarse mal. Es mucho más fácil si empezamos a pensar, pues es que fulanito lo que le pasa es que es inactivo y no le gusta participar en nada. Menganito lo que le pasa es que se ha peleado con su hija y entonces ahora no sé qué. Que pensar, oye, ¿no será que no lo estamos haciendo bien nosotros a nivel institucional? ¿No será que quizá no estamos ofreciendo las opciones adecuadas? ¿No será que no les hemos preguntado a ellos qué es lo que les gustaría hacer para pasar su tiempo de forma significativa? Pues a nivel macro sucede igual. Somos muchas personas, muchas. Yo hago rastreos en Twitter de qué dice la gente sobre el aburrimiento, y es un poco peligroso, ¿eh? Advierto a la gente que no lo haga porque hay dos tónicas: dibujar y exhibir tu cuerpo al mundo cuando estás aburrido. Entonces, bueno, pues hago este ejercicio y me llevo sorpresas y me doy cuenta de que hay mucha gente que se queja de padecer aburrimiento crónico. Es más fácil pensar, pues eso es porque tú, como decíamos, tú eres tonto, tú eres poco curioso, pues esfuérzate más, si te aburres es porque quieres, que darle una vuelta. Oye, ¿no será que vivimos en un sistema social
que nos ha aislado a unos de otros hasta el punto en el que nos cuesta tanto trabajo crear proyectos comunes que den sentido a algo más allá que tu propio proyecto de vida como sujeto. Revisar eso es muy complicado. Bueno, ahora que mencionaba el aburrimiento en personas mayores y su experiencia con eso, entonces podríamos decir que esta población es tan vulnerable al aburrimiento como cualquiera de otra edad, porque uno podría pensar desde una visión tal vez un poco azucarada, ¿no? de lo que son las personas mayores, de que ya están como en esta etapa de plenitud donde nada más se sientan a pensar en sus recuerdos y mirar por la ventana plácidamente tejiendo, tal vez, o así. Y para nada, ¿no? Siempre hay inquietudes ahí intelectuales y emocionales que no están siendo satisfechas muchas veces. Pues hay personas de todos los colores en este sentido. En las residencias me he dado cuenta de que a veces también hay una sobrepreocupación por el hecho de que muchas personas pasan el día sentadas, viendo la televisión, y enseguida piensan que están aburridas y no saben qué hacer para sacar a las personas de ese aburrimiento. Realmente, cuando yo les aplico las escalas de medición del aburrimiento, cuando charlo con ellas, no están aburridas, no se sienten solas, no se sienten inútiles, para nada, no están deprimidas, están felices simplemente estando. También es cierto que la diferencia, la proporción de tiempo que dedicamos al hacer y al estar varía en función del periodo en el que nos encontremos. Nosotros, por ejemplo, que hemos dicho somos millennials, ¿no? Pues nosotros ahora mismo digamos que estamos en el momento de hacer. Y no nos va esto del estar. No disfrutamos con el estar, a pesar de que esos eslóganes nos quieran machacar con tienes que aprender a estar contigo mismo, solo con tus pensamientos. Bueno, cuesta mucho, es muy doloroso, hazlo tú. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las personas mayores tienen otro ritmo, Tienen otro ritmo. Su demanda de estimulación en ocasiones es que nunca se puede generalizar. Nunca se puede generalizar, porque te vas a encontrar una persona de 90 años que encuentra el placer en el hacer, en el estar haciendo constantemente y en seguir construyendo un proyecto de vida, y te vas a encontrar una persona de 80 que disfruta en el estar, con esos recuerdos, mirando por la ventana, y no necesita más. Y las escalas de medición, pues son una forma cuantitativa, ¿no?, de averiguar si realmente hay un problema detrás de esa actitud, de ese hábito, de ese comportamiento, y te demuestran que no. Entonces, partamos de esto, de que cada individuo es completamente distinto. No podemos aplicar la misma medida para todos, porque esto va a fallar, ¿no? Esto al final no va a satisfacer a nadie. Y es cierto que, claro, las personas mayores no es que sean tan vulnerables al aburrimiento como cualquier otra persona de cualquier otra edad. Pueden serlo incluso más en algunas ocasiones. Y te explico. Un niño, por ejemplo, cuando está creciendo y se está desarrollando, ese catálogo, no el predeterminado, sino el suyo propio, ese catálogo de opciones para llenar el tiempo de manera significativa y evitar el aburrimiento, está prácticamente en blanco. Y lo tiene que ir llenando, poquito a poco, descubriendo cosas, con ayuda. Idealmente, no se trata, como dicen, deja a los niños que se aburran, déjalos en el cuarto. No, lo tiene que ir llenando con ayuda, idealmente, de los adultos que le rodean, para que aprenda, pues, cuáles pueden ser opciones más saludables, más funcionales, más adaptativas que otras. Luego es cierto que llegamos a un punto en el que tenemos un catálogo más o menos bien construido. En nuestra edad, por ejemplo, tenemos bastante claro que nos gusta, pero todavía estamos muy dispuestos a introducir cosas nuevas en ese catálogo, a probar. Una persona de 80 años ya no tiene ni la posibilidad de introducir tantas cosas nuevas, porque la edad, aunque nos gustaría que fuese distinto, va aparejada de ciertos achaques, ciertas limitaciones, tanto a nivel cognitivo como a nivel físico, en la mayoría de los casos. Hay excepciones, desde luego, pero en la mayoría de los casos. Así que muchas de las opciones que tú tenías en tu catálogo desaparecen. Y ese catálogo se hace cada vez más y más estrecho. Y además no estás tan dispuesto a probar cosas nuevas. Así que es más probable que sufras un aburrimiento patológico. Sí, que ahora que mencionaba la infancia, que digamos que es como la otra cara de lo que veníamos hablando de la gente mayor, algo un poco paradójico, y es que
parece identificarse como una etapa de la vida propensa al aburrimiento. Se habla mucho del aburrimiento de los niños y niñas, pero donde tienen, como usted nos decía, muchos recursos imaginativos para evadirlo, al menos aliviarlo. Hay un ejemplo como muy clásico de todas las personas que crecimos en países católicos, que era ser niño y aburrirse mortalmente en la misa. Y aún así, por lo menos encontrábamos formas de esquivar ese tedio. En mi caso, eso dio lugar a mi gusto por la lectura, por extraño que parezca, porque compraba a la entrada de la iglesia como donde yo seguía la misa, los textos. Para que ya. Rápido y así me empezó a gustar leer. Bueno, esto es lo que suelen decir algunas veces, ¿no? Que de ese aburrimiento pueden salir cosas buenas, también pueden salir cosas malas, también te podría haber dado por, no sé, intentar robar dinero a quienes estaban sentados a tu alrededor o haber desarrollado una versión radicalizada frente a la religión católica. Es decir, esa respuesta frente al aburrimiento ni tiene por qué ser creativa, ni completamente innovadora, ni tiene por qué ser positiva. Desde luego que sí. Y claro que sí, los niños tienen mucha propensión a aburrirse, porque lo tienen todo por descubrir, y ellos se cansan con mucha facilidad de las cosas. Tienen que ir probando, tocando de todo un poco, ¿no? Imagina que estuviesen en un puesto de helados y quieren probar una cucharada de cada sabor. A ellos, bueno, pues no se le mezclan tanto los sabores como a los adultos. Si tú haces eso, es decir, si pasas un poquito de tiempo con esto y un poquito con lo otro y un poquito con lo otro, al final te queda un sabor agridulce. Pero los niños necesitan ir haciendo eso para descartar y lo necesitan hacer de forma continua. Así que es lógico que los niños se quejen de que se aburren. Lo que no es lógico es que seamos tan inocentes al punto de pensar, bueno, pero está bien que se aburran porque esto les va a hacer más creativos o más inteligentes, o ellos por sí mismos aprenderán a desarrollar sus estrategias de huida. Bueno, está bien, desarrollarán estrategias de huida tarde o temprano, porque al final somos seres que huimos del dolor y perseguimos el placer, y como el aburrimiento causa necesariamente dolor, pues vamos a hacer lo que sea para salir de él. El niño va a hacer lo que sea, pero a lo mejor no te gusta lo que hace. A lo mejor, si ese niño ya se convierte en un adolescente y su forma de romper con el aburrimiento, porque tú, como adulto, nunca le diste pautas, no le guiaste, no le acompañaste en ese descubrimiento, bueno, pues desarrolla una curiosidad por las drogas, seguro que ya no te gusta la idea de que tu hijo se aburriese y de que su respuesta frente al aburrimiento haya sido esa. Entonces no podemos ser ingenuos. Al final, el aburrimiento es reactivo. Es reactivo. Dice el filósofo alemán Hans Blumenberg, que es a través de quien yo empecé a estudiar el aburrimiento, que ese componente de reactividad del aburrimiento hace que sea funcional siempre. Incluso aunque el niño acabe probando las drogas, incluso aunque tú, desesperado de aguantar el dolor, acabes reaccionando autolesionándote. Dice que es mejor hacer algo a no hacer absolutamente nada y quedarnos estancados en la quietud más inmensa y parecida a la muerte. Yo no estoy del todo de acuerdo. Sí, bueno, es bastante controversial esa postura. Bueno, recuerdo algunas novelas de este escritor británico J.G. Ballard, que siempre es mucho sobre esta clase media alta londinense que está aburrida precisamente, y que ese mismo aburrimiento lo que genera son estallidos de violencia, y es una violencia, digamos, como apolítica, sin ningún objetivo revolucionario, sino como violencia por sí misma. Me parece muy interesante porque además lo hace con una clase social que siempre se retrata como apacible, como aburrida. Violencia, jugar con el peligro, poner la vida propia en riesgo. Es lo que sucede cuando no eres capaz de encontrar esos escenarios más atractivos, potencialmente más estimulantes, y esto se alarga en el tiempo hasta el punto de que sientes ese malestar durante un mes, un año, 10 años de tu vida, sin encontrar ese estímulo, pues al fin y al cabo tendrás que reaccionar frente al dolor, y lo harás de una manera probablemente desadaptativa, de una forma disfuncional al fin y al cabo también, que, como dices, pues se traduce en ese riesgo, en ese gusto por el riesgo, en ese jugar con la muerte, en ese alegrarte de las desgracias, en ese, bueno, pues hasta el punto de volverte revolucionario, ¿no? A veces sin objetivo también, a veces sin sentido. A eso me refería un poco cuando introducía en la conversación a Blumenberg, y es que al final siempre se reacciona. Yo hablo de aburrimiento disfuncional cuando somos incapaces de reaccionar, pero al final siempre hay una reacción.
esa persona mayor en la residencia al final va a reaccionar. ¿Cómo? Gritando, llorando, pegándole al compañero, dejando de comer, no queriendo tomarse la medicación. Es su forma de reaccionar frente al aburrimiento, pero me sigue pareciendo disfuncional, puesto que al fin y al cabo pues no va en una línea saludable, no va en una línea, esa reacción no construye algo positivo. Entonces, bueno, pues en ese sentido hay que tener un poco más de cuidado. Y cuando estabas hablando de esa clase acomodada, ociosa, londinense, yo estaba pensando, siempre me pasa lo mismo, mientras tanto, en esa clase desacomodada, trabajadora, londinense, que también acaba revolucionándose por aburrimiento. Claro, y su aburrimiento explota de todas maneras, tal vez con peleas en pubs o hooliganismo en fútbol. Efectivamente. Hay una beta de la que no se habla tanto, pero a mí me parece también interesante respecto al aburrimiento, y es el aburrimiento frente a expresiones artísticas o de pensamiento, ¿verdad? Que está esta idea de que ciertas expresiones artísticas, novelas, películas, obras de teatro, de danza, son inherentemente aburridas. Pero casi siempre es porque no estamos familiarizados con sus convenciones, digamos. Yo no sé nada de danza moderna y probablemente me aburriría mortalmente en un espectáculo de danza moderna. Me pasaría igual. Sé un poco más de cine y probablemente hay un cine que es un poco más retador, que mucha gente encuentra aburrida y yo no. Y creo que puede pasar lo mismo con un libro de filosofía, ya que es parte de formación, digamos, que si uno se acerca a Kant o a Heidegger sin algún tipo de bagaje, pues la primera impresión va a ser de que es algo impenetrable. Sí, antes mencionaba, bueno, antes de continuar diré que a pesar de mi bagaje filosófico, a mí también me aburre acercarme a un libro de Kant y de Heidegger, pero mortalmente. Bueno, hablábamos de la teoría de flow y la teoría del flujo, y es verdad que ese aburrimiento puede suceder tanto por sobreestimulación como por una estimulación. Al final es estimulación inadecuada. ¿De acuerdo? Infraestimulación o sobreestimulación. Si tú tienes una expectativa sobre el contexto que acaba siendo menos estimulante de lo que tú necesitas, te aburrirás. Si tú tienes una expectativa sobre el contexto y ese contexto acaba siendo mucho más demandante de aquello que tú puedes dar para mantenerte realmente en un estado de atención sostenido en el tiempo, también te vas a aburrir, al final vas a desconectar, que esto es lo que les pasa mucho a los chicos con altas capacidades en las escuelas, etcétera, que al final es un entorno, para ellos pobre de estímulo y se aburren. Y el niño que tiene bajas capacidades es un entorno demasiado estimulante y se aburre también. Es decir, no se produce de alguna forma ese equilibrio. Eso es lo que podríamos decir. Aparte de esto, aparte de que cada uno de nosotros tiene una necesidad de estimulación distinta, unas expectativas de estimulación con respecto al contexto diferentes, estas expectativas vienen determinadas tanto por condicionantes biológicos, genéticos, como por condicionantes sociológicos, culturales, históricos incluso. Si tú has crecido en una cultura en la que no se daba valor a los libros, en una casa en la que no habían libros, nunca te animaron a leer y no nació de ti, no tiene por qué nacerte, es muy probable que de mayor no puedas encontrar estímulo en la lectura. Si a ti no te educaron, no te enseñaron de alguna forma desde pequeño, pues cuáles son las delicias, ¿no?, de la danza clásica, del ballet, es muy difícil que después tú mismo puede suceder perfectamente, pero si no sucede, desde luego no se te puede culpar. Claro. En ningún caso se te puede culpar de que sea algo, bueno, pues que a ti no te resulta lo suficientemente estimulante. Es poco probable como que un día uno se despierte y diga, quiero familiarizarme con el lenguaje de la danza contemporánea. Eso es. Nos encantaría, cuando decimos tan alegremente esto de que el aburrimiento nos hace ser más creativos, nos encantaría que esa fuese nuestra reacción frente al aburrimiento. Que en el momento en el que, oye, ¿y cómo puedo llenar este tiempo que ahora mismo me está resultando vacío y poco estimulante o que no me estimula adecuadamente? Y de repente se te ocurriese probar algo completamente rompedor. En cualquier caso, ni aunque te apuntases a un curso de cocina, a mí no me parece muy rompedor, o decidieses ir a ver un ballet, pues no es muy rompedor. Si eso son cosas que están dentro del catálogo predeterminado, o sea, vas a ir tú y van a ir 100 personas más.
pero para ti podría ser algo creativo, podría ser algo rompedor, puesto que no lo has experimentado nunca, ¿no? Sería dar un paso al frente, tratar de pues abrirte camino, ¿no? En ese horizonte de lo desconocido. Pero es que el aburrimiento no te suele hacer eso. El aburrimiento rara vez te impulsa a tener ese instinto de probar algo completamente novedoso. Al contrario, funcionamos de una forma tal que tratamos de ahorrar energía siempre. Nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía, de manera que almacena respuestas frente a situaciones aburridas que te han funcionado, que te funcionaron en el pasado, que te sacaron de ese aburrimiento. Y casi de manera inconsciente, cuando te estás sintiendo aburrido, ya has recurrido, tu cerebro ya ha puesto en funcionamiento una de esas soluciones y sin darte ni cuenta tienes el teléfono móvil en la mano. Sin darte ni cuenta. Pero es que aunque hagamos el ejercicio consciente de, oye, voy a observar cuál es el horizonte de posibilidades que tengo frente a mí, incluso aquellas que no están enfrente, como acudir al ballet, la gran mayoría de las veces volvemos una y otra vez a lo conocido. Sí, más bien creo que en etapas de la vida cuando uno se siente más estable y contento cuando se da espacio a lo nuevo. Efectivamente. Como pasó un poco con la pandemia, que había como esta fantasía de que todos íbamos a salir personas cultísimas y y cocineros de estrella Michelin. Y en algún momento lo que uno hacía, por ejemplo, yo era como veía videos de YouTube de dibujos animados que veía cuando tenía 10 años, una completa regresión. En lugar de hacerme más sofisticado, creo que más bien perdí algunas neuronas en esos meses. Es que en absoluto lo esperable no era que ese aburrimiento te llevase hacia lo desconocido. Para salir de tu zona de confort, efectivamente, esa zona de confort tiene que estar muy asegurada. Tiene que estar tan asegurada como para ser capaz de volver a ella corriendo si lo que te espera afuera, al final no eres capaz de integrarlo, ¿no? Dentro de esa cotidianeidad. Bueno, es que creo que es así. El aburrimiento te tiene que intentar sacar de la zona de confort. Pero no pongamos más esperanzas en el aburrimiento de lo que es. Pero es una emoción negativa que cumple de alguna forma con esa función del no te estanques demasiado. No te quedes siempre en el mismo sitio. Muévete. Pero ese muévete no tiene por qué ser hacia algo original, ni algo completamente innovador, ni rompedor, nada de nada. Bueno, ya para ir concluyendo, quería que nos comentara un poco, porque al final del libro se da un giro, al menos inesperado para mí, y es evocar las raíces del aburrimiento, llevándonos casi a la prehistoria, ¿verdad? Esa época de condiciones inclementes y peligros de todo tipo que uno no asociaría con el aburrimiento. ¿Por qué irse tan atrás? Yo creo que es una conclusión muy original, pero me gustaría que nos ampliara un poco más de eso. Y que no es mía, tengo que ser justa. Esto es volver de nuevo a Blumenberg. Cuando yo empecé a estudiar el aburrimiento, como dije, fue a través de la filosofía de Blumenberg. Y fue a través de su antropología filosófica. Es decir, él hablaba del aburrimiento como una emoción, algo con lo que tampoco todos estaríamos de acuerdo actualmente, emoción, estado, actitud. Bueno, pues él hablaba del aburrimiento como una emoción negativa que juega un papel ineludible, esencial en nuestra evolución como especie, porque es él quien dice realmente que el papel del aburrimiento en nuestra vida es el de mantenernos constantemente en movimiento, el de impedir que te acomodes demasiado a algo. ¿Por qué es tan importante para él que no nos acomodemos demasiado a algo? Él piensa que si nunca salimos de esa zona de confort, ahora se dice mucho también lo de déjame en mi zona de confort, no quiero salir de mi zona de confort. Pues Blumenberg nos diría que si nunca salimos de esa zona de confort, al final nuestros mecanismos adaptativos, nuestra capacidad de adaptarnos a cambios sobrevenidos va a ser mínima y las posibilidades de que nos extingamos muy altas, de que no nos podamos adaptar, pues ¿qué te diría yo? A un cambio en el clima, por ejemplo. ¿De acuerdo? Hasta aquí él nos va a decir, ese aburrimiento juega un papel esencial en términos evolutivos, pero nos lleva un poquito más allá. ¿Y cuándo empieza a jugar ese papel en nuestra evolución, en esa carrera evolutiva? Y él considera que fue incluso antes de que llegásemos a evolucionar en el Homo sapiens que somos hoy en día. Él piensa que hubo un momento, ese momento previo al desarrollo de la cultura,
incluso previo al desarrollo de una protocultura, del desarrollo de la lengua, de una lengua más compleja, quiero decir, del desarrollo de expresiones artísticas, como puede ser crear collares, crear pulseras, pintar en la pared de una cueva. En un momento previo hubo suficiente estabilidad como para que se pudiese sentir un entorno menos retador, un entorno en el que ya no había que estar constantemente alerta por los depredadores, porque estamos en un punto que él ubica aproximadamente entre los últimos Homo ergaster y los primeros Homo antecesor. Y claro, aquí me estás diciendo, entre unos y otros hay millones de años, ¿no? En algún punto. Bueno, esto es lo que sucede también. Es una tesis de antropología filosófica, una de esas tesis que no se pueden comprobar, que no se pueden contrastar y que solo nos sirven, dirá el propio Blumenberg, pues para tratar de imaginar cómo pudo ser el asunto y arrojar algo de sentido, ¿no? Como una fantasía sobre la oscuridad de los tiempos. Una fantasía que, mientras no contradiga la ciencia, incluso nos puede ayudar a crear hipótesis científicas en algún punto a partir de haber imaginado lo que parecía imposible, pues oye, bienvenida sea, ¿no? Entonces, claro, a él le parece que en esos ancestros pues ya hubo una división del trabajo suficiente, había una estabilidad, había pues esa división, ya digo, entre cazadores y recolectores. Blumenberg entonces estaba equivocado en el hecho de pensar que los cazadores eran los cazadores y no había cazadoras, cuando sí que las había, ¿no? Pero mayoritariamente, pues quienes permanecían en los campamentos eran hembras, eran personas heridas, niños, ancianos, pues quienes no podían encargarse, ¿no?, de tareas más duras. Y en esos campamentos se crea, a su juicio, un caldo de cultivo perfecto, una zona de confort perfecta que acaba resultando tremendamente incómoda y frente a la que surge el aburrimiento que les hace reaccionar. ¿Cómo reaccionan? Haciendo cosas que, bueno, cuando regresan los cazadores, dice él en este imaginario, piensan que están locos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué estáis pintando en la pared? ¿Por qué estáis haciendo este tipo de artefacto con los huesos que no nos sirve para cazar? ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, pues son los que han dado un paso más allá, ¿no? Son nuestros padres, o mejor dicho, nuestras madres. En su mayoría. Sí, bueno, porque eso es otro tema que daría para mucho, que es carácter de género también del aburrimiento. Que habla Esteban de Mambo, Ari, ejemplos de... Oh, sí. Pero bueno, daría para mucho, es muy interesante también. Le recuerdo el nombre del libro, que es La enfermedad del aburrimiento, que se publicó en el año anterior, 2022, en Alianza Editorial. Le agradecemos a Josefa Ros Velasco. Pues ha sido un placer enorme, a vuestra disposición siempre. Un abrazo.